gusto saludar a cada uno en esta mañana. El Señor les bendiga. En esta mañana cuando vamos a escuchar la palabra del Señor que nos toca hoy día. En la mañana contamos de que Él está vivo. Y este también es el centro de lo que nosotros creemos. Que Jesús murió y resucitó. Y también aquí en el relato que hemos leído y también un poco del anterior, el capítulo, vemos también que este punto es un punto muy central en el relato. Recordamos que en el capítulo anterior tenemos una audiencia con Festo, en que él escuchó de las acusaciones contra Pablo. Después vemos que tiene visita de un rey que se llama Agripa. Él recientemente fue reemplazado y a lo mejor vino a saludarlo y pasarlo bien así para la inauguración. Ahí Pablo habla del caso de Pablo, también porque fue acusado. Y menciona también a rey Agripa que Pablo habla de un Jesús que está muerto, pero que él dice que está vivo. Leemos en el capítulo anterior. Entonces, justamente también es el tema central de lo que Pablo está hablando, porque le acusan justamente por eso, porque él cree que existe una resurrección de los muertos. Y obviamente también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el rey Agripa llega a Cesarea, donde está Festo, y empiezan a conversar sobre este tema del juicio de Pablo. Y resulta que el rey Agripa es muy conocido con la cultura judía y además le interesa mucho el tema de este juicio religioso. Festo, de hecho, es un romano. Y no conoce mucho de los temas religiosos de los judíos. Entonces Agripa solicita si es posible escucharlo, y Festo aprovecha la oportunidad para poner por escrito las acusaciones contra Pablo, porque él se había apelado a César para mandarlo a César junto con una carta. Este es un poco el contexto en que estamos ahora, porque esta audiencia justamente está organizado para que Agripa lo pueda escuchar y Festo pueda redactar una carta. Entonces, este un poco del contexto, y también en la semana pasada con Rigoberto también hemos escuchado un poco mejor toda la vida de Pablo, cómo llegó en Jerusalén, que fue encarcelado y ahora, ha estado 2 años en cárcel, injustamente, porque no ha hecho ninguna cosa contra ningún ley. Y ahora tiene la oportunidad de hablar a un gobernador, que es el Festo, y también a un rey, que es el rey Agripa, y también otros poderosos de la ciudad de Cesarea. Entonces tiene una audiencia importante, de gente importante. A la luz de este capítulo, me gustaría verificar un poco la misión de Dios, porque no es, a veces parece quizás que el centro es Pablo, pero sin embargo el centro es Dios.
no es que Pablo se ocurrió todo esto, es Dios que le mandó, le escogió y le puso ahí frente a los reyes y frente a los gobernadores, en este caso. Entonces me gustaría que busquen en su Biblia unos versículos que vimos antes, en el capítulo 9. Quizás se recuerde que Pablo cuando iba en el camino a Damasco, ocupado en esto de la persecución, le llegó una luz tan fuerte que quedó ciego. Finalmente fue traído a una casa y ahí estaba como en modo de espera, y el Señor mandó un mensaje a un seguidor de Jesús que se llama Ananías. ¿Ya? Entonces este es el contexto, y a Ananías le llegó una palabra del Señor. Leemos Hechos 9, 15 y 16. En primer lugar, 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí el Señor está hablando a Ananías sobre Saulo, que es Pablo en griego. Le da una instrucción clara y le manda ir a una casa, porque Dios dice que ha escogido a Pablo, a Saulo. Humanamente igual es difícil que Ananías pueda responder a este orden del Señor, porque era justamente una persona, Pablo, que perseguía a los cristianos. Sin embargo, vemos que finalmente Ananías obedece, está dispuesto, es disponible y es usado como un instrumento del Señor en este caso. Cuando el Señor nos llama, es un gran privilegio de poder responder. Si yo no respondo, o si tú no respondes, igual el Señor siempre asegura que se cumple sus planes. Entonces, igual puede mandar a otra persona también, pero de todas formas es un privilegio de ser parte de la misión del Señor. Como Ananías respondió a este orden en obediencia, lo mismo podemos ver en la vida de Pablo, porque era perseguidor de Cristo, pero fue obediente a la voz del Señor y sigue el plan que el Señor tiene para su vida. Tal cual como hemos leído en el versículo 15, instrumento escogido me es este, Pablo. Podemos ver reflejado en el capítulo 26 que estamos estudiando ahora. De hecho, dice el versículo: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Entonces aquí estamos en los reyes, el cumplimiento de esta palabra. Entonces el Señor nos escoge, no porque nosotros somos tan buenos. Vemos también con Pablo, el perseguidor de Cristo. Ha hecho pocas cosas buenas en ese sentido para Jesús, ¿no? Lo mismo nosotros somos escogidos no porque somos tan buenos, pero porque el Señor lo ha decidido. Pero igual con el llamado tenemos una responsabilidad de responder. Y vemos con Ananías y también con Pablo, que responde de forma positiva. Ese es el primer punto que tenemos aquí en la palabra, en la predicación, que
somos escogidos como instrumentos de Dios, no como instrumentos de la iniquidad, ¿cierto? Pero somos llamados para ser instrumentos de la justicia del Señor y también para llevar su nombre, que es el segundo punto. El versículo que estamos viendo, de Hechos 9, dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Si yo fuera Pablo y escucharía de la boca de Ananías, sin ninguna duda diría: envíame a mí. Yo también quiero ser escogido. Qué privilegio más grande, ¿no? No somos escogidos para cualquier cosa, ni tampoco hacerlo en cualquier condición, que igual es un punto importante. Somos escogidos para llevar el nombre de Jesucristo. Uno puede llevar muchos nombres. Por ejemplo, puede llevar el nombre de tu iglesia, quizás el nombre de tu denominación, quizás el nombre de tu barrio, de tu ciudad, de tu país para los extranjeros. Puede llevar el nombre de tu candidato político favorito o de tu grupo de amigos, ¿cierto? Podemos llevar muchos nombres. Sin embargo, lo más importante es llevar el nombre de Jesucristo. No deberíamos ser identificados con algo terrenal, alguien terrenal. Sin embargo, deberíamos ser identificados con el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, si tú llevas el nombre de un club de fútbol, Santiago Wanderers. ¿Quiénes apoyan este club? No muchos aquí, pero solamente un ejemplo. Pero de repente hay alguien de Santiago, de Valparaíso. Ya, imagínate que un hermano de la iglesia que apoya Everton. Aquí hay quizá gente de Everton, ¿no? ¿Cierto? Invita a la persona de Santiago Wanderers para ver un partido y de profundizar la amistad en Cristo. Yeah. La pregunta es, ¿qué produce esto en el corazón de la persona que apoya a Santiago Wanderers? A lo mejor le cuesta aceptar esta invitación porque no apoya a este club, ¿no? Pero obviamente estos tipos de cosas deberíamos dejarnos en segundo plano. Deberíamos ser identificados en primer lugar con el nombre de Jesucristo. También si tú eres parte de un grupo, cualquier tipo de grupo, por ejemplo de Santiago Wanderers o Everton, ¿no? Es importante que las personas que acompañan esto saben que tú eres cristiano, que esta es tu identidad. No es malo por definición de apoyar o de llevar un nombre de algo terrenal, ¿no? Pero somos identificados por Cristo porque Él nos compró con su sangre. Después tenemos un tercer punto que quiero mencionar aquí en la luz de la palabra que leímos, que es la condición de la tarea de llevar el nombre de Jesucristo. Porque si vamos al versículo siguiente, de Hechos 9, después de 15, 16, ¿cierto? Leemos que porque yo le mostré cuánto le es necesario de padecer por mi nombre. Entonces aquí quizá llegamos a un tema menos popular, porque es siempre bonito escuchar
Señor, o escuchar que el Señor te escoge y tiene grandes planes y sueños para tu vida, ¿cierto? Pero para llevar el nombre del Señor también tenemos ciertas condiciones. Reflexionamos primero un poco el cumplimiento de esto en la vida de Pablo en el capítulo que leímos. Llevan Pablo a juicio, ¿cierto? Vemos que Pablo fue perseguido por los judíos y los romanos. Intentaron matarlo varias veces, los judíos. Lo encarcelaron por 2 años de forma injustamente. Reflexiona un poco en eso. ¿Cómo te sientes si tú estás desarrollando tu vida y el Señor te quitan 2 años? Por ejemplo, tú vas en la universidad en el 5º año y tienes que empezar nuevamente con el 3º. Imagínate que es una persecución, ¿cierto? Y uno puede tener ciertos planes, pero el Señor puede tener otro plan que es más profundo, pero nosotros igual estamos recibiendo ahí una persecución. Entonces nosotros somos llamados a llevar su nombre, pero tiene una condición que vemos también en la vida de Pablo. Uno puede decir, si el Señor llama, envíame a mí. Pero pensándolo mejor, uno puede decir, envíala a Él mejor, ¿no? Cuando las cosas ya no nos gustan tanto. A veces no se predica mucho esto en las iglesias, ¿cierto? De algunas condiciones que tiene el ser instrumento del Señor. No es hacer lo que yo quiero, ni en las cosas, ni en las condiciones a que yo me da gana. Analizamos nuevamente este versículo, Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto va a padecer por mi nombre. ¿Dice eso? Ahora leo la versión correcta. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces es algo necesario. No es algo opcional. No es que Dios desea que tú sufras o que el sufrimiento es necesario para Dios, porque uno no necesita buscar el sufrimiento, como quizás algunos católicos hacen cuando se van de rodillas. No, es necesario para Pablo, es necesario para ti y para mí. No te preocupas si estás en Cristo, va a aparecer por causa de la justicia que es Cristo. Las pruebas que el Señor pone no tienen un escapatorio. Son necesarios. No podemos escapar de ellos. El Señor nos pide una obediencia. No podemos huir de la voluntad. De hecho, cuando nos huimos de cuando el Señor nos llama por algo, ¿cierto? De ahí escapamos también, si no obedecemos, escapamos también del sufrimiento y nunca vamos a saber cuál sería el sentido de este sufrimiento, porque solamente cuando obedecemos a un llamado del Señor,
casi siempre después el Señor nos muestra cuál era el sentido. Analízalo también en tu propia vida. Y cuando no has experimentado eso, te animo de estar disponible para el llamado del Señor. Revisamos también otro versículo bíblico que es 2 Timoteo 3:12. Dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo disfrutarán prosperidad. No, algunos conocen bien este versículo, ¿cierto? Dice, padecerán persecución. ¿Cierto? Es que esta es una condición que deberíamos conocer, y cuando nos pasa la persecución o el sufrimiento, es algo que nos produce gozo, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros y estamos en su plan, estamos en su obediencia. ¿Y por qué es necesario eso? ¿Por qué deberíamos sufrir por la causa de Cristo? Podemos ver también en Colosenses 1:24. Aquí Pablo se goza en que padece por los colosenses, cumpliendo la falta de aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hay que recordar que estamos representando como iglesia a Jesucristo. Y recuerda también por qué tipo de cosas pasó Jesucristo en la tierra. Un sufrimiento, una persecución que uno no se puede imaginar. ¿Cierto? Entonces, si nosotros somos imitadores de Cristo, también vamos a participar en su persecución y sus aflicciones. Este es para complementar el trabajo de obtener la salvación, pasar por estos sufrimientos y persecuciones. ¿Falta algo en este sacrificio que Jesús dio por nosotros? Evidentemente no. Este va en contra de todas las escrituras. Cristo nos redimió a través de todos sus sufrimientos. El sacrificio fue completo y suficiente para nosotros. Pero sí tenemos que recordar que el Señor tiene un enemigo, Satanás, y otros enemigos, y también los que están en la misma línea, no están satisfechos con la crucifixión de Cristo. De hecho, Cristo vive hoy en día porque resucitó. Entonces, lógicamente, los que van a sufrir son los que representan a Jesucristo en esta tierra. ¿Y para qué? ¿Para qué sufrimos? No para ganar nuestra salvación, ¿cierto? No, es para que nosotros sepamos que somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es la mejor forma de saber si uno es parte del cuerpo de Cristo, cuando eres perseguido, por causa de su nombre, ¿cierto? Porque recordamos también que la persecución por Cristo obviamente no es por nuestros propios intereses. No, son por los intereses en el nombre de Jesucristo. En cuarto lugar, vemos aquí que Pablo aprovecha la oportunidad de hablar durante esta audiencia a reyes y a gobernadores. En este sentido también hemos visto en Lucas que Jesús habla a sus discípulos
sobre muchas cosas que van a pasar. Pero también después dice en Lucas 21, 2 a 13, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante de reyes y ante de gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Entonces aquí leemos algunos versículos en el mismo sentido que las palabras que recibió Ananías. Y cuando son llevados los seguidores de Cristo, cuando son perseguidos por el nombre de Jesucristo, y cuando están enfrente de los reyes y gobernadores, este será ocasión de dar testimonio. En este caso, Pablo, él predica el Evangelio, ¿cierto? Como siendo parte de su defensa. También Pablo podría haber dicho que yo no he hecho nada malo contra la ley. Es cierto que defiende su caso, pero también se nota en este relato que su mayor motivación es la predicación del Evangelio. A Rey Agripa, a Festo y a toda la audiencia. ¿Cuál es su motivación de esto? Pablo sabe que Dios es el que convierte a las personas, pero él quiere ser usado para su misión. ¿Cuál es la respuesta de Pablo cuando Rey Agripa dice por poco me convence de ser cristiano, ¿no? Que hemos leído en este relato? Pablo dice, quisiera que Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Pablo comparte este deseo de Dios. Comparte que el Señor quiere que las personas se conviertan. Hay que entender también aquí que dice, excepto de estas cadenas. Estas cadenas quiere decir que Pablo no estaba en libertad. Desea también que las personas están en libertad. Y esto muestra también el punto anterior de la persecución, que no necesitamos buscar este sufrimiento, pero no va a pasar, ¿cierto? Pero Pablo no desea que todos los cristianos estén en cárceles. Pero cuando seguimos a Cristo, podríamos llegar a un cárcel o tener otro tipo de persecución. Entonces la pregunta a nosotros es, ¿cuál es nuestra motivación con los perdidos? ¿Cierto? Porque Pablo tiene enfrente algunas personas importantes, pero no son creyentes. Hay un romano que de hecho le molesta la predicación de Pablo, que es Festo, que dice, estás loco, Pablo. Tenemos Rey Agripa, que de alguna forma creen en los profetas, pero a lo mejor tiene tantos intereses políticos y tantas riquezas y orgullo en su vida que es difícil para él responder al llamado. Nosotros también deberíamos tener esta motivación por los que están perdidos. Y cómo es nuestra percepción, por ejemplo, de Dios. Él realmente va a juzgar a toda persona finalmente. Y las personas que no conocen a Cristo realmente van a ser condenados eternamente. Esta
son preguntas importantes y de ahí la invitación también es profundizar diariamente la relación con el Señor para que lo vamos a conocer mejor y podemos entender mejor también cómo Él ve las cosas. Porque nuestra visión de las cosas finalmente no es importante. Lo que es importante es cómo Dios ve las cosas en estas cosas de la vida. Aquí voy a dar un breve resumen de la predicación de Pablo a Rey Agripa. En primer lugar, él hace una introducción al rey, porque él hace hincapié en que el rey es conocido con las costumbres y cuestiones de los judíos, y también ha notado como un cierto interés en el caso. Entonces podría tener también un interés para conocer el Evangelio o conocer a Jesucristo. Entonces, por esta razón, Pablo llama a Rey Agripa que escucha con atención y paciencia. Este también es algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ahora con la oración también oramos para que podamos concentrarnos en la palabra, y es importante eso porque la palabra finalmente es lo que nos guía y que el Espíritu Santo usa en nuestra vida. Entonces, después de esto, Pablo cuenta de que él era fariseo y que siempre creó, como todos los fariseos, en la promesa de esperanza, o la esperanza de la promesa, disculpa, del Antiguo Testamento. La esperanza de la promesa tiene dos cosas. Uno es la esperanza en un lugar mejor, que es un lugar celestial, que mostraron todo como las personas claves en el Antiguo Testamento. Lea, por ejemplo, Hebreos. También la promesa del Hijo, ¿cierto? Que Jesucristo, que finalmente hizo el cumplimiento de la ley y los profetas. Y a través de él, finalmente se obtiene la salvación por su muerte y resurrección. Después, Pablo relata la misión de Dios. Leemos versículos 17 y 18. Dice: el Señor envió a Pablo a los judíos y los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan a las tinieblas de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es claro que la misión de Dios incluye que las personas se conviertan a Él y que lo glorifican con sus vidas, una vez que se han arrepentido de su vieja forma de vivir. También Pablo enfoca un poco en su conversión o su transformación, ¿cierto? Leemos en los versículos 9 a 11 cómo Pablo en su vida anterior era instrumento de iniquidad porque perseguía a los cristianos. También después Pablo muestra que había una intervención ahí y que él fue transformado por el Señor y se vuelve a ser un instrumento de la justicia. Y más adelante en Romanos, Pablo también nos anima a hacer eso. Nos escribe en Romanos 6:13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. En la misma línea que Pablo fue escogido instrumento para llevar el nombre del Señor. Esta palabra instrumento podría significar vaso. En este texto que leímos de Romanos podría significar arma, pero el sentido es lo mismo. Deberíamos ser un instrumento, un arma en las manos del Señor. En versículo 20, Pablo predica a los judíos, o va a predicar, dice que iba a predicar a los judíos, que ya ha hecho en este minuto, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí enfoca en el arrepentimiento que es necesario, que dejamos atrás la vida antigua, dejamos atrás la vida pecaminosa y aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Que Él, a través de este sacrificio, a través de esta fe en el sacrificio, tenemos una justificación para el día del juicio, ¿cierto? Después la resurrección de Cristo, en versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vemos también la fe salvadora. Hay diferentes aspectos. Al principio, Pablo habla una frase que quizá un poco, la forma que está escrito un poco difícil de entender, pero dice en versículo 8 que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. En otras palabras, se juzga entre ustedes que es imposible de creer que Dios resucite a los muertos. Y de ahí también hace la conexión con el Antiguo Testamento. Porque los fariseos también creían en la resurrección de los muertos. Y también vemos, por ejemplo, el padre Abraham creía en la resurrección de muertos. Abraham creía que Dios era poderoso para levantar su hijo Isaac, aún de entre los muertos, y en un sentido figurado también le volvió a recibir, porque finalmente en el momento mismo Dios intervino, ¿cierto? Abraham, el padre de los judíos, tenía fe en la promesa y creía en la resurrección de los muertos. También recordando que la fe es un milagro, que sabemos de la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús. La salvación es por fe, que hace posible la resurrección de los muertos. Y finalmente, obviamente, la fe en que Cristo resucitó de los muertos. Otra vez el versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo fue enviado de predicar entre los gentiles, a los gentiles y los judíos, para que podían recibir por fe en Cristo perdón de pecados y una herencia entre los santificados. La salvación trae consigo gracias distintas, pero inseparables. La justificación y la santificación. La justificación es un estado
justificado ante el Señor, que leemos también en el capítulo anterior, 13:39. Y en segundo lugar, la santificación, un corazón para amar la justicia y ejercer el dominio propio. El capítulo 24-25. Después dice, en relación con la fe, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces aquí tenemos una confrontación de Pablo a rey Agripa, que fue enseñado del Antiguo Testamento. Y hace una elección clara entre el Evangelio y la Biblia hebrea. Entonces, es bueno que en la predicación confrontamos también a las personas que escuchan de tomar una decisión, de creer o no creer. El mensaje del Evangelio incluye o implica un llamado urgente de arrepentirse del pecado de la vida anterior, del pecado y la vida anterior. Necesitamos un cambio. Al mismo tiempo, los que escuchan las buenas nuevas son llamados a creer y ejercer la fe. Es evidente que esta decisión no era fácil para rey Agripa. Nota también que Jesús dice que es difícil que un rico entre en el reino de Dios. En Mateo dice esto, dice Jesús a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo eso, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando a Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, puede ser difícil que el rey se convierta. Quizás tiene muchas riquezas, tiene mucho orgullo, tiene una historia familiar complicada. Recordamos que su abuelo era Herodes. Después, el otro Herodes era su papá, que mató a Juan el Bautista, ¿cierto? Tiene una necesidad de arrepentirse. Recordamos también que para Dios nada es imposible. La persona más mala, por la predicación del Evangelio, igual puede convertirse. Pero también es importante, en primer lugar, que estas personas poderosas reconocen su posición ante el Señor. Y la posición ante el Señor que todos tenemos nosotros es que nosotros dependemos 100% de Él. Somos pobres en espíritu, como dicen en el Sermón del Monte, ¿cierto? Dependemos 100% de Él. Y cuando un rey, aunque tiene muchas riquezas quizás, entiende eso, de ahí a lo mejor Dios puede hacer este milagro que puede creer en el sacrificio de Jesús y que puede tomar esta decisión de seguir a Jesús, que puede ser un instrumento escogido en las manos de Dios, porque finalmente estos tipos de cosas dependen del Señor nomás. Pero es importante que nosotros estamos disponibles y dispuestos. Recordamos los puntos que hemos visto hoy día. Somos llamados para ser instrumentos de la justicia.
Es un privilegio de llevar el nombre de Jesucristo, donde Él te envía. Es cierto que no todos nosotros vamos a predicar a presidentes o a reyes o a otros poderosos, ¿no? Pero es importante que predicamos el nombre de Jesucristo en el lugar donde Él te manda o donde Él te envía. Recordar también que ser instrumento de Jesús tiene su costo y su condición, que es la persecución. Es necesario que sufrimos esto cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos a Jesús. Cuando no experimentamos un sufrimiento o una persecución, de ahí también explorar en tu corazón cómo estamos con la predicación de Cristo en la ocasión, en la oportunidad que Él nos da. Si uno de ustedes no es cristiano en este minuto, también este llamado para ti. El mismo llamado que hace Pablo al rey que puede arrepentirse y creer en Jesús que fue crucificado para tener vida eterna juntamente con Él. Si decides creer esto, Él te abre tus ojos. Él te convierte de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí encuentras completa satisfacción de tu alma y Dios va a ser glorificado a través de tu vida. Con esto terminamos esta palabra, con una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, que tú estás presente aquí, que tú estás vivo y que nosotros podemos creer en tu resurrección, que nosotros podemos creer en tu sacrificio en la cruz y que podemos saber que somos llamados para ser instrumentos de la justicia. Pido, Señor, que podemos estar dispuestos para tu obra. Pido, Señor, que podemos predicar tu nombre en cualquier lugar donde tú nos mandas. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, que podemos ser una iglesia que está llena del Espíritu Santo y que podemos predicar tu nombre en diferentes lados. Y que a través de esta predicación cada vez más personas pueden ser transformadas. Y esto oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.